Mendoza. Quisiera, antes de iniciar, decirles algo muy importante. Me dice nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno, en representación de todos, al anfitrión lo felicito, gracias presidente Hugo, a todos felicitarlos. Se siente el PRI nacional, el Comité Nacional, su compañero Alejandro Moreno, muy orgulloso de ustedes. Hay un aplauso para todas ustedes, a todos ustedes, porque son guerreros que ganaron un proceso electoral que ha marcado época en todo el país. Hoy Veracruz, como antes, los priistas son ejemplo de lo que se puede hacer, de que saben competir y que saben enfrentar escenarios muy complicados. Nuevamente, felicidades de parte de Alejandro Moreno para todos ustedes. Decía Adolfo, qué importantes son estas reuniones de capacitación. Sin duda estar en Orizaba es un aprendizaje. Aquí hay experiencias exitosas de cómo una administración puede hacer bien las cosas. Viene con nosotros David, que es el presidente municipal de Huacalco, también 4 veces alcalde, otra experiencia exitosa para que conozcamos diferentes estados, condiciones, poblaciones, de cómo hacer las cosas bien. Gracias, David, porque estás con nosotros, por la invitación de tu partido, el Comité Estatal y Nacional. Y también decirles que David en los próximos días tomará posesión como el presidente municipal que coordinará a los presidentes municipales del PRI en todo el país. Felicidades, David, por esta situación que va avanzando y que inicia tus tareas liderando junto con la dirigencia. Me pidió Alejandro Moreno que un poco en esta reunión de capacitación platicara con ustedes cómo ve el Comité Nacional del país, qué ha pasado en los últimos años, qué ha sucedido en los últimos meses, una vez que Morena toma el poder. Venimos ya hoy con 7 años de gobiernos de Morena, un gobierno que llega el 18 con una expectativa con los ciudadanos, prometiendo esperanza y contrastando con muchos gobiernos de lo que era el PRI. Aquella esperanza de no robar, no mentir, no engañar, de hacer las cosas diferentes, que no somos iguales, pues hoy podemos nosotros tener, y la ciudadanía, muy claro qué es verdad y qué es mentira. Ya no hay más que evaluar, ya no pueden echarle el al pasado, hoy son responsables de lo que pasa en el país. Y nos preocupa mucho lo que vino sucediendo después del 24, que ustedes tenganlo muy claro porque va a incidir en la vida municipal, porque son los gobiernos municipales los más cercanos con los ciudadanos. Como decía aquí Hugo, si se puede definir de una manera, son como los mayordomos de la ciudad, que esté limpia, que esté bien, que tenga servicios, que tenga atención, que tengan agua, todo aquello que al ciudadano le preocupa cercano, pues acuden al presidente municipal, desde un tema personal, un tema colectivo, un tema social, y entonces los gobiernos municipales son quizás los más complicados para gobernar. Pero ¿qué ha pasado con la vida municipal en México? Vamos de lo nacional. Se gana la presidencia anualmente, pero luego se gana las cámaras, diputados, senadores, lo pueden checar ustedes. Y hoy Morena tiene en el Senado y en la Cámara de Diputados una representación que no corresponde a los votos que tuvieron en las urnas. Con argucias legales ganan esta mayoría, pero también después de todo eso, invitan a otros actores políticos de los partidos que les conocían temas de haber cometido delitos y los perdonan, los exoneran y por impunidad se suman a las filas de ellos. Aquí en Veracruz hay ejemplos de lo que ha pasado en ese sentido. Entonces esta mayoría que han tenido no ha sido una mayoría para construir, no ha sido una mayoría para dialogar, no ha sido una mayoría para escuchar, ha sido una mayoría para hacer una postura opositora que no dialoga. Hoy como nunca los mexicanos no encuentran cómo platicar con un gobierno. En estos últimos meses van más de 500 movilizaciones que tiene el país. El campo, las amas de casa, la carestía, los desaparecidos, las madres buscadoras, los homicidios, y en todas partes vemos lo que está sucediendo. Estos opositores hoy en el gobierno se decían de izquierda. Durante años el discurso que tenían era precisamente que querían más recursos, que necesitamos más apertura, más democracia, más representatividad, más diputados pluris, todo lo que nos decían, y en el gobierno es otro rostro. ¿Qué nos preocupa en todo esto? Que hoy la vida municipal financieramente está abandonada, que van a enfrentar un reto muy grande de ser buenos administradores, porque las grandes obras que hizo
o que planteó el gobierno pasado, que hoy se continúan, obras que en la práctica son el triple de caras y no están terminadas. Refinerías que no refinan, aeropuertos que no tienen aviones, que no funcionan, que no tienen vuelos, y todo lo que conocemos, pero la siguen consolidando. Y de este recurso, ¿dónde lo sacan? Programas sociales que estamos a favor de ellos, pero que hoy no tienen transparencia. Antiguamente un programa social se publicaban las reglas de operación, se publicaban los padrones, se publicaba quién eran los beneficiarios y cuánto recibían. Hoy no tenemos nada de esa información. Es un programa discrecional que va aumentando año con año y nadie sabe porque opera Morena como un brazo operador electoral de ellos. Ahí platicaba con un presidente municipal de una ciudad que nos dio un estado, que nos decía, de un partido, un estado, Tlaxcala, que decía, nuestro padrón electoral en Tlaxcala es de 800,000 o 700,000 personas y tenemos 600,000 personas con un programa social. Imagínense el reto que hay y cómo usan estos programas sociales con la gente. Pero tenemos que ir hoy pensando en que el PRI siempre apoyó los programas sociales. Y hay que decirlo porque es un tema que hay que estar en la tribuna diciéndolos. Que llegando el PRI a gobernar no nos va a quitar si nosotros los inventamos. Simplemente exigimos la transparencia. ¿Quiénes son los beneficiarios? Antes podemos ir a un banco a preguntarle a la comisión bancaria, oiga, ¿quién es el beneficiario de este programa? Denos cuánto cobra. Hoy el Banco del Bienestar está encriptado por razones de seguridad. Entonces nadie sabe cuánto le dan y a quién le dan. Hablo de estos programas porque con las grandes obras y los programas sociales, hoy el país, el gobierno federal está quebrado. No hay manera, aquí está la diputada federal, Lorena Piñón, la deuda que tienen los mexicanos, el endeudamiento de México es inimaginable. Ni los dientes de ustedes van a alcanzar a pagar lo que hizo, lo que está haciendo con las finanzas Morena. No les alcanza de dónde sacar ya más dinero para tener recursos para sus obras, para tener recursos para los programas sociales. Esto es muy lamentable porque han dejado a los estados y a los municipios sin recursos. Había muchas partidas presupuestales, fondo metropolitano, ayudas que había para los ayuntamientos, ya no existen. Pero además han puesto gobiernos estatales y federales invasivos con lo que le corresponde a cada municipio. Hoy vemos gobiernos estatales que anuncian que van a bachear, que van a limpiar las calles, que van a poner lámparas, y lo hacen como negocio para los proveedores. Porque la otra cosa, tanto decían que en el PRI había corrupción, que hoy de verdad, así como no tenemos hospitales como Dinamarca, hoy la corrupción en México y la opacidad de los recursos es como nunca. Las obras más importantes no se licitan, se asignan, y a quienes se asignan, y cada vez que se revisa más, y lo ha denunciado nuestro presidente Alejandro Moreno, son actores ligados siempre a la 4T. Ya no les digo solamente los hijos del expresidente López Obrador, no hay obra importante que ellos no manejaron, no hay obra importante que ellos no vieron. Entonces todo esto lo comentamos. Hace rato me preguntaba a un periodista entrando, ¿y qué piensa de lo que pasó en Veracruz hace unos años con un gobierno? Pues ya no existe. Pero ¿qué podemos pensar hoy? ¿Con qué cara dice Morena que el PRI era corrupto? Nosotros reconocemos los errores, hemos pagado, pero hay millones como ustedes, millones de mexicanas y mexicanos priistas y de otros partidos políticos que son gente honesta. Pero este discurso no lo creímos nosotros. Por eso Alejandro Moreno nos dice, hay que trabajar con mucha dignidad a esta generación. Tenemos que hacerlo. Y en el tema electoral, ¿qué les digo? Tomaron la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y hoy se hicieron del Poder Judicial. Decían los que organizaron que eran 11 magistrados, 5 de ellos calificaron la elección de jueces y magistrados como una cochinada. Es decir, hoy tienen el Poder Judicial. Pero aparte, nos quitaron la ley de amparo a los mexicanos, el único instrumento jurídico para que los abusos del Estado los defendiera, ya no existe tampoco. Es más, quiero hacerlo retroactivo, ese es el nivel que tienen. Los presupuestos que manda de presidencia, las cámaras se han convertido hoy solamente en como oficial de partes. No cambia nada, no hay capacidad de ningún diputado. Por eso yo quiero dar un aplauso a nuestras senadoras y diputados federales del PRI y locales, porque han sido opositores, porque se han opuesto. Y como dice el presidente Alejandro Moreno, hoy ellos tienen la mayoría, pero no tienen la razón la tiene el PRI, porque tiene que parar lo que sucede. Vamos a una dictadura. Hoy no nos damos cuenta lo que pasó en Tabasco, lo que pasó en los estados, donde quien era el secretario de Gobernación, coordinación de la República, estaba ligado al huachicol, estaban ligados con el narco. Diputados de ellos lo reconocen. El diputado Eric Flores decía
que las campañas que tienen los de Morena, muchas de ellas, el narco las financia. Es decir, hay un cinismo de lo que pasa impresionante. Y lo más dramático, quiero decirles, que nunca lo hemos escuchado jamás en la historia de México, que los gobiernos de fuera, el caso de Estados Unidos, no lo decimos en el PRI, dicen que el PRI, que Morena es un gobierno de narcos. Qué lamentable que así nos dicen. Pero cuando no lo creemos, nos damos cuenta que a la gobernadora de la California le quitan la visa a ella y a su esposo. Que el alcalde de Nogales, que está en la frontera, le quitan la visa. Y así vamos pasando las cosas. Ya no van hoy los de Morena, los secretarios de Estado, ya no se van a Estados Unidos de vacaciones como era. Hoy se van a Europa, porque les quitan las visas. Es decir, todo lo que está pasando es muy grave. Y me dicen, ¿qué importa la capacitación? Les digo, eso importa, porque los recursos que tenían para ustedes ya no existen. Tienen que tener muy claro a lo que van. Tienen que ser muy eficientes, muy cuidadosos con los recursos, con los proyectos. Lo que puede hacerse, la recaudación, se tiene que trabajar con mucho cuidado. Por eso lo que dice aquí Chaín, lo que dice va a decir David, es muy importante. Hay que ser exitosos y hay que trabajar muy fuerte. El PRI está trabajando nuevamente porque el PRI quiere, con Alejandro Bueno, como dice, al ser opositor, recuperar la Cámara de Diputados, la mayoría del gobierno federal. Si no ha de tener el PRI, que lo que quiere puede hacerlo, ¿cómo paramos esta dictadura? ¿A dónde vamos a llegar como país? ¿A dónde nos llevan? Es decir, es muy dramático esto. Por eso les pido que sean buenos presidentes municipales, muy buenos presidentes municipales, como aquí se señorizaba, y es David en Huacalco, ejemplo, porque con buenos gobiernos municipales, decía Colosio, cuando el PRI y el gobierno hacen bien las cosas, al partido también le va bien. Necesitamos que sean buenos presidentes municipales, con transparencia, con honradez, que se hagan lo que pueden hacer y que tengan organización, que se ayuden unos a otros, que los regidores sean ejemplares, no se alejen de los ciudadanos, gobiernen con los ciudadanos y como partido diría, escuchen a su partido, gobiernen a su partido. El PRI, por otra parte, en su lado del partido político, está trabajando hoy como nunca por tener estructuras municipales, estructuras seccionales. Fuimos históricamente un partido de estructuras y las abandonamos. Fuimos un partido históricamente de causas y las abandonamos y estamos retomando. Quiero decirles que en los últimos días, en los últimos meses, se han reestructurado, aquí fue un caso aparte porque hay proceso electoral, se han reestructurado en el país más de 1000 comités municipales del PRI.